Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca hoy viernes 6 de noviembre del año 2020. Siguen cayendo muchísima lluvia en diversas partes del territorio nacional. Si bien es cierto, el huracán ahora convertido en tormenta tropical ha salido del área centroamericana, se enrumba por la parte del Caribe hacia La Habana y no sabemos cuál es el curso que seguirá. Los estragos que ha dejado a su paso se advierten en muchísimas imágenes que han circulado en las redes sociales. Nicaragua apenas está descubriendo cuáles son la magnitud del daño que ha impactado en nuestra región Caribe, pero también hay aguaceros que están cayendo en la zona norte de nuestro país y en la zona sur. Principalmente se esperan fuertes lluvias para la zona de Rivas y para la zona de Carazo. En Managua no ha dejado de llover y eso va a causar muchísimos estragos en la infraestructura. Las autoridades siguen ausentes. Eso es lo que han venido manifestando los pobladores de cada una de las localidades. Mientras esto sucede en los Estados Unidos, sigue el nerviosismo por saber quién será el próximo inquilino en la Casa Blanca, si el republicano Donald Trump logra continuar en un segundo periodo o el demócrata Joe Biden logra alcanzar la presidencia. Para tener un panorama mucho más amplio sobre esa situación, nosotros hemos invitado al doctor en economía Francisco Larios, director de la revista Abril y participante de Nicas por Biden en Estados Unidos. Francisco nos va a dar una versión un tanto más amplia porque él se encuentra allá de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Bienvenido Francisco Larios, mucho gusto, gracias por tu tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos? Hay muchísimas voces contradictorias que nos están llegando. Hoy CNN estaba haciendo un recuento de los votos y decía que Biden va a la cabeza con un margen muy estrecho frente a Trump. Trump sigue insistiendo que hay fraude electoral. ¿Cómo está esa situación en los Estados Unidos? Bienvenido nuevamente, Francisco. Y muchas gracias, Sergio, por la invitación. Bueno, la elección en Estados Unidos, como es bien sabido, no es una elección directa, sino que hacen elecciones manejadas por los diferentes estados y dentro de los estados por los condados, independientemente todas del gobierno federal. Los resultados vienen en dos categorías. El voto popular. En ese voto, el resultado realmente no es estrecho. Hasta el momento, Joe Biden y Kamala Harris llevan aproximadamente 4 millones más de votos que los que llevan sus contrincantes, el actual presidente. Pero eso no es lo que decide quién va a ser el nuevo presidente. Eso se decide en base a un conteo de votos electorales que son distribuidos por estados. En ese conteo, prácticamente todos los observadores coinciden en que es un asunto de tiempo nada más que se confirme la victoria del candidato demócrata, que ha tomado la delantera en 4 estados. Cualquiera de ellos le daría suficientes puntos como para rebasar la barrera de los 270 que necesita para elegirse. En Nevada, la ventaja de Biden es clara, alrededor de unos 20,000 votos, pequeña, pero aparentemente los nuevos votos que están entrando ahí vienen de áreas muy demócratas. En Pensilvania, donde la votación del día de elecciones dejó a Biden con 800,000 votos menos que Trump, ocurrió lo que ya se había predecido, que es que todos los votos
enviados por correo iban a ser abrumadoramente demócratas y de tal manera que ya a estas alturas el número de votos para Biden rebasa el número de votos de Trump. Sorprendentemente en Georgia también Biden ha tomado la delantera y en Arizona está adelante. O sea, cualquiera de estos, uno de estos votos favorables ganaría. No se puede confirmar todavía a un 100%. Las autoridades no están dispuestas a tomar ese riesgo porque el país está muy tenso, pero todas las señales se mueven en esa dirección. Incluso la reacción del actual presidente ante las circunstancias del voto sugiere que él ve su presidencia perdida. En cuanto a si hay fraude, los mecanismos de votos y conteo de votos en Estados Unidos son muy organizados. Son además independientes del gobierno federal y en algunos estados están bajo el control del Partido Republicano, en algunos condados están bajo el control del gobierno que son republicanos. No hay realmente ninguna evidencia de que no se estén contando bien los votos. Aquí la manipulación de las elecciones se ha dado, pero ocurrió antes de la votación en sí. Hubo problemas porque parece que intencionalmente el correo de los Estados Unidos no entregó votos a tiempo que tenía que entregar. Hubo incluso una orden de un juez que les impuso que fueran a buscar a todos los votos que estaban pendientes y los entregaran, pero eso todavía un poquito en el aire. Ha habido manipulación de información en las redes con una cantidad impresionante de emails y notificaciones que le mandan a la gente en diferentes lugares, por ejemplo en el sur de la Florida, noticias falsas acerca de conexiones de Kamala Harris y Joe Biden con movimientos comunistas o cosas por el estilo, para influir de esa manera en la población. Pero en cuanto al conteo en sí, no hay ninguna evidencia de fraude, y no es que lo diga yo, sino que la organización de campaña de Donald Trump ha presentado ya una serie de demandas legales en los tribunales de Estados Unidos, en distintos tribunales, que sabemos son pues, independientes en Estados Unidos, y todos los tribunales han desestimado, los jueces han desestimado las demandas por falta de evidencia. Hay en las redes sociales muchísimas voces a favor y en contra de Trump, pero lo que llama la atención es el discurso exacerbado que se viene dando y tildando a Biden de ser un comunista, un socialista, y de ser su candidata a la vicepresidenta, la señora Harris, también una socialista. ¿Qué hay de eso allá? ¿Es Biden un socialista en los Estados Unidos junto con su fórmula? Bueno, déjame, como manera de entrada a eso, proponer que hay tres tipos de temas en cuanto a la decisión que uno toma por apoyar a Biden, o más bien por estar en contra de la reelección de Trump. Lo primero es, y podemos hablar de cada una de estas en detalle, seguramente la pregunta que me estás haciendo calza en esta. La primera razón por la que uno apoya a Biden y se opone a la reelección de Donald Trump es por la defensa de la democracia en Estados Unidos, que imperfecta, como en todos lados, el país tendrá miles de problemas y miles de imperfecciones, pero la democracia, al menos el sistema de elegir gobernantes para que haya una sucesión pacífica y alternancia en el poder y todo eso, es fundamental para poder corregir cualquier tipo de error. Quienes estamos a favor de que no se reelija Trump, lo hacemos en gran parte por la defensa de la democracia en Estados Unidos. Ahora, quienes somos nicaragüenses, asociamos esto con la causa de la lucha democrática en Nicaragua. Y aquí viene el segundo punto, que para nosotros es muy importante, que si queremos realmente construir una democracia en Nicaragua, si queremos crear una cultura democrática, tenemos que hacernos la pregunta, ¿nosotros realmente queremos y podemos darnos el lujo
de seguir el ejemplo de un Donald Trump para Nicaragua. Es eso lo que queremos en el poder, es eso lo que consideramos democracia. Y ahí tendríamos que hablar extensamente de prácticamente las fechorías que ha cometido este señor y los abusos de poder. Yo personalmente pienso que los nicaragüenses que aspiramos a que nuestro país sea libre y que sea democrático y que sea civilizado, no podemos poner de ejemplo de un estadista democrático al señor Donald Trump. El tercer tema es, para nosotros, nicaragüenses, es cuál es el papel del gobierno de Estados Unidos en la lucha fundamentalmente diplomática, en el aspecto diplomático de la lucha contra la dictadura. Y aquí yo creo que los nicaragüenses necesitamos hacer una reflexión muy profunda, porque, y luego podemos hablar de esto en más detalle, pero te resumo que primero hay una inclinación muy potente que ya dura más de un siglo a depender de poderes extranjeros para que resuelvan los problemas de Nicaragua. Nunca ha tenido éxito. En segundo lugar, hay una ilusión, un espejismo de que la administración de Donald Trump es particularmente pro democracia en Nicaragua, lo cual es falso, a pesar de que hay sanciones. Pero en lo fundamental, yo quiero proponer, y podemos hablar de esto de nuevo, que la estrategia del gobierno de Estados Unidos con respecto a Nicaragua ha sido favorecer esta idea del aterrizaje suave, de proteger una transición en la cual Ortega todavía figura, porque evidentemente los intereses del gobierno de Estados Unidos no pueden ser los intereses de los nicaragüenses, son fundamentalmente los intereses de los grupos de poder y los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos que no van más allá realmente, a pesar de que tengan sentimientos amistosos, digamos, hacia los nicaragüenses, pero no pueden ir más allá del deseo de que haya estabilidad, de que no estalle una guerra que les provoque problemas de migración, de drogas y todo eso, de tal manera que ellos quieren un cambio controlado, pero ese cambio controlado es bajo el plan de aterrizaje suave, viene prácticamente a expensas de la justicia de Nicaragua y es muy dudoso que cree una democracia en el futuro. Aparte de todo esto, la realidad es que los nicaragüenses bien pueden hacer que la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, más o menos se adapte a las metas de los nicaragüenses. Y si los nicaragüenses quieren realmente exigir que la ilegitimidad del gobierno de la dictadura de Ortega, no se van a oponer a eso los políticos en Estados Unidos, porque otro componente de esto es que no hay simpatía en la política de Estados Unidos hacia el régimen de Daniel Ortega. Las sanciones, las iniciativas en contra de Ortega, el apoyo a estas iniciativas es unánime en ambas cámaras, por ambos partidos. No se trata de que esta es una cuestión de republicanos contra demócratas, republicanos oponiéndose a Ortega y demócratas defendiéndolo. Eso no existe. Eso no existe. Okay. A mí me interesaba despejar primero esta contradicción que ha venido subiendo de tono y que prácticamente tiene dividida a la sociedad norteamericana entre los seguidores de Trump, que se ubican en un discurso bastante fuerte, virulento, diría yo, en contra de un Biden que lo ubican como un socialista, ¿verdad? Y a su fórmula, y que han publicado fotografías, ¿verdad?, de diversos momentos de su vida como político con amplias sonrisas, donde se le ve con amplias sonrisas, ¿verdad?, con líderes socialistas de América Latina. Entonces, como para ir despejando esto y después hablar del aterrizaje suave, ¿por qué crees que este discurso de Trump ha tenido tanta acogida en una parte del pueblo norteamericano y sobre todo en los inmigrantes latinoamericanos, donde destacan tres en particular, los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses? Sí, ve,
yo creo que esto es algo muy importante más allá de la elección de Estados Unidos, porque en primer lugar, ¿qué quieren decir con socialistas? ¿Qué quieren decir con comunistas? Joe Biden es, digamos, un político tradicional de Estados Unidos, parte del establishment, por decir así, del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es un partido de centro, a los que tiene algo de centro izquierda y tiene algo de centro derecha. Y antes de aceptar estos membretes que se lanzan como insultos callejeros, uno tendría que preguntarse realmente qué es lo que han propuesto históricamente el Partido Demócrata y qué es lo que propone el equipo de Joe Biden, cuáles son los elementos de su agenda, para ver si uno puede decir que pueden asociarse con una agenda comunista, por ejemplo. Y bueno, veamos muy sencillamente, la campaña del Partido Demócrata ha propuesto y ha llevado a cabo la implementación del seguro social para la tercera edad, el seguro de desempleo, el programa de Obamacare, el programa de Medicare, que es el programa médico para los ancianos, y el programa de Medicaid, que es el programa de salud para los más pobres. Ha pasado la agenda de derechos civiles, etcétera. Todo eso es prácticamente lo que en Europa sería el centro de la política. No atenta de ninguna manera contra la libertad individual. En ningún momento han atacado el sistema electoral ni tratado de imponer el dominio autoritario de un partido. Y sin embargo, cada vez que ha tenido que ha venido, digamos, el Partido Demócrata a impulsar algunos de estos cambios sociales, se ha levantado la misma bandera: socialismo, comunismo, socialismo, comunismo. Esto viene desde los años 30 del siglo pasado. De tal manera que no tiene ningún sentido. Y los nicaragüenses estamos en una encrucijada que no nos conviene empezar a ver el mundo de esa manera, que el que está de izquierda a derecha, de comunismo versus capitalismo, porque no vamos a caer en la siguiente trampa. Tenemos un demagogo que se dice de izquierda en el poder, un autócrata implacable, y entonces el día de mañana va a venir un liberador que se va a decir, bueno, yo soy lo contrario, soy derecha, y nos vamos a ir detrás de ese autoritario y vamos a ir de un lado a otro porque no sabemos de lo que estamos hablando. En la campaña actual, el uso de los términos socialista y comunista ha sido un mercadeo intencional de parte del grupo de Trump, precisamente buscando un ángulo cómo penetrar en las comunidades del sur de la Florida que vienen traumatizadas de regímenes que se llaman a sí mismos socialismo siglo XXI, o incluso en Nicaragua, donde eso ya no existe desde hace muchos años, pero existe la memoria de que se asoció al Frente Sandinista con la izquierda, y ellos viene la campaña de Trump y utiliza sistemáticamente esa propaganda de mil maneras para tratar de asociar a políticos que son políticos convencionales dentro de un régimen democrático como Kamala Harris y Joe Biden, asociarlo con una memoria histórica dolorosa de mucha gente que tiene el nombre de socialismo, el nombre de comunismo, y levanta unas emociones negativas. Esa es una manipulación de los términos, esa es una manipulación de los sentimientos de la gente. Todo eso para evitar hablar de los verdaderos temas de fondo, ¿no? Es manejar a la gente por medio del miedo. Nosotros necesitamos superar, ¿verdad? A través de una mayor educación, de estar más enterados, de conocer mejor cómo funcionan los diferentes sistemas y cómo funciona el sistema de Estados Unidos. Necesitamos superar eso para que no nos manipulen a través del miedo. Porque aquí en Estados Unidos nadie está proponiendo que se termine la democracia, nadie está proponiendo imponer
el dominio de un partido. No es posible, el poder en este país es muy disperso. Si alguien ha atentado contra las tradiciones democráticas de Estados Unidos, irónicamente es el actual presidente, que ha sido un presidente excepcional en ese sentido, porque no se tiene en memoria ningún otro presidente que haya socavado más sistemáticamente los modales de la democracia, las reglas de administración del Estado para que se conduzca de manera que no dependa de él. Y ya por último, está tratando de socavar el sistema de votación en sí, lo cual es tan escandaloso que incluso las cadenas noticiosas, muchísimos políticos dentro del espectro republicano y por supuesto gran parte de la población sencillamente dice, bueno, esto no puede ser, ¿no? Porque estamos en una situación de profundas divisiones en la sociedad estadounidense y se supone que a estas alturas un presidente sea más un estadista que un candidato, que no esté tirándole gasolina al fuego y que no esté haciendo que la gente piense que se están robando su voto, fuerzas oscuras que están conspirando de mil maneras, cuando no hay ninguna evidencia. Obviamente aquí estamos frente a una digamos, una moneda que tiene dos caras. Si ganara, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, de acuerdo a los números que hemos estado viendo en todas las cadenas norteamericanas de televisión, si ganara el presidente Trump, sencillamente el discurso del fraude no lo podría seguir sosteniendo, porque él ganaría frente a un fraude entonces. Y del otro lado, si gana Biden, pues sería un asunto, ¿verdad?, de los colegios electorales y del voto popular. Ustedes tienen su propio sistema en los Estados Unidos. Lo que te quiero decir es, preguntar más bien es cuál sería la reacción de la gente que sigue a Trump en la base, en los condados, ¿verdad?, ante un eventual triunfo de Biden para la Casa Blanca. Primero, hay mucha preocupación, ha habido mucha preocupación por la respuesta de las bases republicanas, que, dicho sea de paso, una de las cosas que han ocurrido aquí es que el Partido Republicano, que ha sido un partido histórico de centro derecha por mucho tiempo, prácticamente cayó en la garra de un individuo. Eso no se había visto antes aquí. Aquí antes los partidos tenían un candidato que era el líder temporal del partido, pero tenían capacidad de respuesta. Los diferentes líderes a nivel de Estado, los diferentes políticos del partido se atrevían a decirle las cosas en su cara al presidente, aunque fuera de su partido. Pero este hombre ha sido capaz de movilizar a las bases del partido de tal manera que se puede decir que ya no es el Partido Republicano, sino el Partido Trumpista. Yo creo que no hay que perder de vista algo que es muy importante aquí, que lo que ha ocurrido en Estados Unidos, y por eso es que hay tanto miedo, es que en medio de los conflictos naturales y coyunturales que hay en esta sociedad, por esas rendijas se ha metido un demagogo en el típico molde fascista, digamos, un Mussolini, un Chávez, alguien que explota las divisiones, busca cómo agrandarlas para ser él el caudillo. Este es un caudillo, estamos ante un caudillo, no estamos ante un político convencional republicano o demócrata. Sería inconcebible ver a un Ronald Reagan, a un Bush o a un Obama o a un Clinton hacer el tipo de cosas que este hombre ha estado haciendo. Estamos ante un caudillo y este caudillo ha embelesado a sus masas de tal manera que él en una ocasión dijo que él sentía que si él mataba a alguien a plena luz en la Quinta Avenida de Nueva York, de todas formas no perdía los votos. Y parece que tenía razón. Hay grupos enardecidos de partidarios de Trump que tienen una tendencia evidente a la violencia, aprovechando de que en este país hay leyes bastante liberales en cuanto al uso y la aportación de armas. Hay grupos que son prácticamente de paramilitares que han salido a las calles armados con chalecos, con armas de guerra, a intimidar a la gente, porque
que el mensaje de una persona armada frente a una persona desarmada es un mensaje de intimidación. Esta es la misma gente que ocupó el Palacio de Gobierno en Michigan, armados hasta los dientes, técnicamente sin violar la ley, porque en el estado de Michigan se les permite. Pero de esos dos, de ese grupo que tomó, salieron 2 personas o varias personas que luego fueron apresadas por el FBI porque estaban planeando el secuestro de la gobernadora de Michigan, contra la cual este hombre Trump estaba agitando. Como este grupo, hay muchos otros. Y el discurso de ellos es muy radical, es un discurso de confrontación, de violencia, es un discurso anti-extranjero, es un discurso que describe una sensación que ellos parecen tener de asedio, de ser invadidos, de ser oprimidos por inmigrantes, por negros, por minorías, incluso por universitarios. Han creado una imagen de la persona educada, de la persona que va a la universidad, que es más o menos la imagen que creaban en Europa los fascistas acerca de la academia, con su grito de muerte a la inteligencia. Como esto que te estoy diciendo, hay centenares de ejemplos, y hay gente que ya ha muerto, hay gente que ha sido golpeada, que ha sido maltratada, que ha sido intimidada. De hecho, incluso en este proceso electoral ha habido algo de eso. Entonces, hay miedo, pero a la vez la expectativa subsiste de que a medida de que se va viendo que realmente el resultado electoral es inevitable, por lo menos existe la esperanza de que, digamos, los altos del Partido Republicano, gente de mayor influencia, a ellos les toca, ellos van a tener que decir, el señor Trump, mire, no nos vamos a hundir con usted. De todas formas, es un peligro que está ahí latente. Mucha gente seria habla de un peligro de guerra. Claro, esas son situaciones extremas, pero el FBI, por ejemplo, pone el dedo en la llaga y dice, bueno, tal vez no sea guerra, pero claro, el peligro de terrorismo aumenta, ¿verdad? Porque hay grupos armados, hay grupos que sencillamente están hablando de que hay que defenderse. Y el discurso de Trump, y con esto termino, el discurso de Trump ayer fue visto como algo alarmante, porque recitó una letanía de mentiras acerca de incidentes, según él, que indicaban un fraude masivo, que era lo que lo estaba haciendo perder. Evidentemente eso crea condiciones para que haya un enorme resentimiento entre sus bases, que se sientan oprimidos, desplazados, amenazados, y que de entre ellos los que tienen tendencias violentas pues cometan fechorías. O sea, el daño contra el sistema electoral que este individuo ha causado es muy grande, porque está creando entre su gran número de seguidores y partidarios la sensación de que el método pacífico para elegir al presidente ha fracasado, y como él mismo ha dicho, él no se puede comprometer a que haya una transición pacífica de poder. Lo ha dicho. Yo no me puedo comprometer a decir que va a haber una transición pacífica del poder si cometen fraude contra mí. Eso es una amenaza latente. Así que veremos qué ocurre. Ayer estuve conversando con un amigo personal que reside en Miami, y él es pro-Trump, y me decía que los principales medios de comunicación han estado en contra de la política de Trump, y que también existe una censura galopante en contra de las redes sociales, de aquellas personas que hablan a favor de Trump en las redes sociales. ¿Es esto cierto? En las redes sociales no hay censura, básicamente, ¿no? En contra de las personas que hablen a favor o en contra de Trump. Yo veo todos los días barbaridades que se dicen de un lado y del otro. Yo creo que eso es bien fácil verificarlo. De hecho, algo que hay que examinar, creo yo, para poder utilizar las redes más racionalmente y más constructivamente, es cómo es que ocurre esta diseminación muchas veces de falsedades. Como te decía,
hay estudios de lo que está ocurriendo ahorita que muestran que hay cientos de miles de comunicaciones a través de las redes con informaciones falsas para a última hora empujar a la gente a votar en contra de Joe Biden, por ejemplo. Ahora, lo del periodismo en Estados Unidos es algo muy interesante, porque realmente el periodismo es en alta medida responsable de que Trump haya subido al poder en 2016. ¿Por qué? Porque el periodismo está afectado hasta cierto punto por una cultura del entretenimiento. Para atraer los ratings, ¿verdad? Es más útil un candidato pintoresco que dice locura a un hombre quizás más serio, más apagado, pero tal vez más inteligente o más coherente. Y de esa manera ayudaron básicamente por los ratings, ¿verdad? Porque era interesante, entretenido y porque no se lo tomaba muy en serio, le dieron una gran cantidad de prensa gratis a Trump. Pero con el tiempo se empezó a ver que este no era un personaje típico de la política, que este era un mentiroso patológico. Y de hecho empezaron investigadores serios, periodistas de medios serios y de gente de mucha experiencia, a compilar la lista de falsedades, una tras otra, a diario, con una persistencia y una energía realmente excepcional. Y lo que han hecho en los últimos tiempos es que han tomado la decisión de decir, bueno, esto que dijo el presidente no es cierto. Lo dejan pasar, pero lo aclaran. Sin embargo, ayer que Donald Trump empezó a agitar a la gente en contra del proceso electoral, a decirles que lo que estaba ocurriendo era un fraude masivo y a mencionar ejemplos evidentemente falsos. Las cadenas televisoras, con la excepción de CNN, creo que CNN y MSNBC decidieron cortar el discurso y aclarar que lo que este hombre estaba diciendo era falso. Y era falso, es falso. Lo han comprobado los mismos jueces a donde él le ha llevado los casos. Entonces, esta es una pregunta periodística, ¿no? ¿Hasta qué punto permitir que alguien en una posición de autoridad se pare delante de las cámaras y diga una lista de mentiras que por demás pueden causar un daño social? ¿Hasta dónde es buen periodismo permitir eso y hasta dónde hay una responsabilidad periodística también, ¿no? De impedir la manipulación de la comunicación? Porque, perdón, lo último que te voy a decir es que, por ejemplo, en las leyes de Estados Unidos es fundamental el derecho a la libre expresión, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, hay límites. Un límite famoso es no está amparado por la protección a la libertad de expresión el que alguien se pare en un teatro a oscuras y grite incendio, ¿verdad? Falsamente, porque eso causa un daño social evidente. Entonces ese es el tipo de discusiones que están. Yo me temo mucho, Sergio, me temo mucho que entre nosotros los nicaragüenses no solamente hay una enorme ignorancia de los conceptos de la política, sino que hay un simplismo penoso y unas caricaturas básicamente de lo que es izquierda y derecha. Y somos fácilmente manipulados de esa manera, llegando hasta el fanatismo, que hay mucho fanatismo entre nosotros los nicaragüenses. A mí, no sé si te habrá ocurrido, a mí me han dicho de lo que sea por tener una opinión que estoy razonando, pero al lanzarte un epíteto se acaba la conversación, no hay argumentos, es nada más descalificación. Hay demasiado de eso entre nosotros, en Nicaragua, en Miami, donde quiera que nosotros estamos, hay demasiado de eso porque tenemos una cultura política paupérrima. No sabemos conversar, no sabemos dialogar, no sabemos siquiera qué es lo que estamos diciendo cuando decimos capitalismo o socialismo ni nada de eso. Es penoso realmente y eso nos causa un gran daño. Afortunadamente, pues ahí también está una buena cantidad de nuestros compatriotas que, siendo muchos republicanos, otros demócratas, otros de otras inclinaciones, realmente lo que queremos es sencillamente democracia. La verdadera lucha nuestra
aquí y en Nicaragua no es entre izquierda y derecha, es democracia versus dictadura. Y sobre todo, teniendo en mente, porque este es el principal objetivo siempre debe ser la libertad del individuo, que la persona sea libre. Eso es lo que cuenta. Todos los demás son membretes. Hipotéticamente, si ganara el presidente, el vicepresidente Biden, ¿cuál sería su política, según tu perspectiva, hacia países en América Latina, especialmente a la denominada Troika, Cuba, Venezuela, Nicaragua? Mira, yo te voy a ser franco. Ellos vienen y dicen, estamos en contra de Castro, en contra de Ortega, en contra de Chávez. Y lo están. O sea, no hay ningún tipo de simpatía. Pero la pregunta es, número uno, si van a hacer algo diferente de lo que están haciendo, ¿verdad? Y número dos, que es la pregunta más importante, ¿qué vamos a hacer los nicaragüenses? Porque estamos cayendo en lo mismo. O sea, la pregunta de Estados Unidos es, ¿qué más van a hacer? Volvemos al tema. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Lo que han estado haciendo es apretando gradualmente la tuerca para empujar a Ortega a una negociación para salir del problema de Nicaragua desde la perspectiva de Estados Unidos, no desde la perspectiva del pueblo de Nicaragua, desde la perspectiva de Estados Unidos, para salir del problema de Nicaragua de una manera suave, gradual, el famoso aterrizaje suave. Desde Washington, desde la burocracia política de Washington, como desde la burocracia política europea o de cualquier otro país, vos ves la situación conflictiva de Nicaragua sobre un papel y decís, ¿cómo resuelvo esto? Y desde Washington vos estás dispuesto a dictar sacrificios para ambos lados, según vos. Le puedes decir a Ortega, sacrificás el poder, y le decís a la gente, sacrificar la justicia. Pero eso es realmente lo que nosotros queremos. Porque para nosotros sacrificar la justicia también es eventualmente sacrificar la democracia. Porque en 1990 se sacrificó la justicia y por eso estamos en la tiranía actual. Pero no se puede esperar más de un poder extranjero, porque el gobierno de Estados Unidos es ante todo el gobierno de y para Estados Unidos. Y no se va a involucrar a fondo en los asuntos de Nicaragua y tomar la perspectiva de los ciudadanos nicaragüenses, a menos que sus intereses vitales estén en juego, y en Nicaragua no lo están. No nos engañemos. No hay ni que esperar enemistad del gobierno de Biden, porque no la hay. Claramente simpatizan con la democracia, pero tampoco podemos esperar que ellos vengan y resuelvan el problema de Nicaragua. El problema de Nicaragua lo resuelven los nicaragüenses o no lo resuelve nadie. Y eso es claro para nosotros, eso es claro para los venezolanos y eso es claro para los cubanos también, donde, dicho sea de paso, Cuba ha tenido más sanciones efectivas que cualquier país del mundo de parte de Estados Unidos, y la dictadura está ahí. La dictadura está ahí porque el pueblo cubano no se ha deshecho de la dictadura, igual que la dictadura de Nicaragua va a permanecer hasta que los nicaragüenses digan no más. Y las acciones pueden utilizarse si es parte de una estrategia de los nicaragüenses. Si los nicaragüenses podemos decir, bueno, miren, ahora hay que quitarle la legitimidad internacional a este gobierno y nosotros desde dentro se la quitamos también, lo desconocemos, en un golpe doble, pero eso tiene que ser pensado como una estrategia de derrocamiento de la dictadura, no como una estrategia de aterrizaje suave, que es la única en la cual los gobiernos extranjeros fácilmente participan, porque a ningún gobierno extranjero le gusta estar involucrándose en los asuntos así intensos, ¿no? de nuestros pueblos si no hay intereses vitales en juego. De tal manera, mi respuesta en resumen es: esperemos amistad y esperemos simpatía del gobierno de Estados Unidos para la causa democrática. No esperemos que solucione, no esperemos que radicalmente solucione, porque no lo van a hacer. Y es más, es hasta indeseable que lo hagan, porque nunca, y esto los nicaragüenses tienen que meterse en la cabeza, tenemos que meternos en la cabeza, nunca ha habido una solución favorable de manera permanente a los intereses de los nicaragüenses que venga de fuera.
y la hemos buscado, porque tenemos la maña de que cada vez que no nos ponemos de acuerdo, de cada vez que las élites están en conflicto y no logran un acuerdo de gobernabilidad, ¿qué es lo que se hace? Se busca el poder extranjero. No ha resultado, no va a resultar, no es lo que debe esperarse y no es lo que va a suceder, en mi opinión. Ok. ¿Estás confiado en la victoria de Biden? Yo soy un soplador profesional de cuajada en esta vida, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Yo hasta que no vea, hay un dicho en inglés que dice que no se ha acabado la ópera hasta que la señora gorda no cante, ¿no? Entonces yo estoy esperando ver a la señora gorda cantar. Y no, todas las indicaciones van en esa dirección. Es sumamente improbable que Trump revierta las tendencias. Pero la probabilidad no es cero. Muchas gracias, Francisco Larios, por tu tiempo para ponerte en contacto con nuestra audiencia y darnos una visión un tanto diferente de lo que hemos venido nosotros mostrando a lo largo de la semana con el caso de las elecciones. Hemos tenido en el programa al periodista Ariel Montoya, ¿verdad?, que sí estuvo trabajando directamente en el comité de campaña a favor de la también colega periodista cubano-americana María Elvira Salazar, quien ganó un escaño en la Cámara de Representantes. Ahora hemos logrado, ¿verdad?, con tu ayuda, tenerte aquí para que nos des el otro panorama de la situación. Muchas gracias por tu tiempo. Espero tenerte en este programa otro día precisamente para seguir analizando los temas más importantes que aquejan a los nicaragüenses. Muchas gracias. Un gran gusto, un gran honor, y bueno, adelante con la lucha por la libertad de expresión en Nicaragua. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber estado en conexión con nuestra plataforma. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso el horario en que nos miran.